Vamos ahora a profundizar en este particular. Para ello sumamos a nuestra pantalla a Patricio Zamorano, académico, cientista político, periodista, a quien le damos la bienvenida a Telesur. Queremos preguntarle, ¿cuán casual es que Estados Unidos se pronuncie contra Venezuela cuando está saliendo a la luz esta información de la llamada telefónica que ha tenido lugar entre Rusia y Venezuela cuando el presidente Putin ha ofrecido todo su apoyo a Maduro? Así es, bueno, efectivamente la política exterior de Donald Trump es una confusión enorme y efectivamente el hecho de que esté hablando sobre la crisis en Venezuela intenta también ocultar un poco cuál es la crisis en su propio país. Hay que recordar que esta visita de Santos a la Casa Blanca se efectúa la misma semana crítica en que Donald Trump ha enfrentado una crisis importante por la incompetencia que ha demostrado desde el punto de vista político y comunicacional dentro de la Casa Blanca, por los problemas graves que ha tenido por los posibles vínculos ilegales entre su equipo de campaña y su presidencia ahora con el gobierno ruso, y que le ha provocado una confrontación directa con el ex director del FBI, James Comey. Entonces, efectivamente hay una incongruencia importantísima dentro de Donald Trump, que habla sobre la crisis en Venezuela cuando y se niega a hablar justamente en esta misma conferencia de prensa, se niega a hablar sobre su propia crisis de gobernabilidad, que lo tiene con uno de los índices de favorabilidad más bajos de la historia, por debajo del 40%, ¿no? Entonces, es un poco para, digamos, desviar la atención pública también, referirse a otros países y no centrarse en su propia crisis política, que es bastante grave dentro de los Estados Unidos y que le puede implicar una acusación constitucional, ¿no? Más allá de esta intentona de cortina de humo que se quiere hacer utilizando el tema de Venezuela para invisibilizar otros temas hacia el interior, tanto sea de Estados Unidos o de Colombia, ¿por qué Venezuela? Es un tema importante. Yo diría que Venezuela tiene una importancia estratégica importante. Estados Unidos siempre necesita el petróleo y otro tipo de fuentes de energía. Y también porque Venezuela justamente ha sido el país que se ha desembarcado o desmarcado un poco de una alianza continental a favor de los Estados Unidos. En ese sentido, Venezuela representa, junto con otros países, como por ejemplo Cuba, como Ecuador, Nicaragua, Bolivia, representan una independencia importante frente a, digamos, la hegemonía de los Estados Unidos, la hegemonía económica, la hegemonía política y comunicacional. Entonces, en ese sentido, esa es la justificación central, yo diría, de esta alineación de muchos de los gobiernos de centro-derecha de la región, que no han dudado en venir a hablar con Donald Trump aquí a Washington y referirse sobre asuntos internos de Venezuela. Hay otros países con crisis importantes, Brasil también, y sin embargo no es parte del diálogo, no es parte de la narrativa desde la Casa Blanca. Entonces, efectivamente, se ha centrado todo el tema en Venezuela justamente porque ya se quiere dar fin al gobierno bolivariano después de ya casi 2 décadas de gobierno legítimamente y democráticamente elegido en Venezuela, ¿no? Los gobiernos de Venezuela y también de Rusia han estado trabajando para estabilizar los precios del crudo a nivel mundial. ¿Cuánto esta decisión puede incomodar o no al gobierno de Donald Trump? Ese es un tema importantísimo y confuso también. Hay que recordar que Donald Trump está intentando hacer un acuerdo de acercamiento con Rusia en contra de la opinión pública de su propio país. Está involucrado en bastantes temas ilegales. No se entiende absolutamente nada su porfía con respecto al tema Rusia, y justamente ha sido la antítesis de este tipo de negociaciones, por ejemplo, el precio del petróleo. Estados Unidos siempre se ha negado a actuar de una manera coordinada con la OPEC, siempre ha intentado hacer su propia estrategia financiera con respecto a la producción del petróleo. Entonces, en ese sentido, cualquier conversación que haya entre Rusia con Venezuela, sin duda que va en beneficio de sus propios pueblos, ¿no? El precio del petróleo es justamente estratégico y fundamental
para solucionar también la crisis económica dentro de Venezuela. Y en ese sentido habrá que ver cómo avanzan esos acuerdos, pero hay que recordar que Estados Unidos ha incrementado su producción de petróleo en el último tiempo, puede influenciar el precio de una manera importante, ha aumentado su independencia de otras fuentes mundiales, así que hay que ver cómo se desenvuelven esos hechos en las próximas semanas, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Patricio Zamorano, académico, cientista político y también periodista que nos ha acompañado en este instante en el momento de análisis de Telesur Noticias.